¿Por qué debería despreciar más a mi hermana? ¿Por arrebatarme a un hombre o por haberme robado el vestido de novia que mi madre me heredó? ¿Qué puedo decir de mi vida? Honestamente no me puedo quejar de ella. Mi mundo olía a tierra húmeda y a jazmines, y eso me bastaba. A los 32 años me sentía triunfadora de la vida. Vivía cómodamente. Tenía mis afectos con vida, que son mi padre y mi hermana Mía. Mi madre ya no vive, pero he podido sobrellevarlo, y había construido mi pequeño imperio de pétalos y tallos, un negocio de florerías que inicié hace un par de años junto a Tomás, el hombre que llevaba en el cuadro de "Un día quizás", desde que éramos dos universitarios soñadores con las manos manchadas de tierra y los bolsillos vacíos. Bellas Flores no era una cadena grande, solo 5 locales acogedores que punteaban la ciudad, pero eran míos, nuestros, y en ese nuestro era donde anidaba mi más dulce y frustrante esperanza. Durante una década fui para Tomás la compañera confiable, la amiga que sabía cómo le gustaba el café y que guardaba silencio cuando él necesitaba ordenar sus ideas. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. El terreno entre nosotros había comenzado a germinar de otra manera. La convivencia constante que se había dado gracias a nuestros negocios había hecho que viera en Tomás un posible compañero de vida, una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario, una caricia casual en el brazo que ya no parecía tan casual, y 2 salidas que, bajo cualquier otro contexto, hubieran sido etiquetadas sin dudar como citas, cenas en pequeños restaurantes donde la conversación fluía hacia aguas personales, íntimas, donde su risa parecía ser solo para mí. Esa mañana en el local principal el olor a lilas era embriagador. El sol de la mañana se colaba por el ventanal iluminando el polvillo de oro que flotaba en el aire. Yo reorganizaba un ramo de girasoles, sintiendo esa paz que solo el orden y la belleza simple pueden dar. Tomás estaba detrás del mostrador, revisando el inventario en la tableta. Llevaba una camisa azul que hacía resaltar el verde de sus ojos. Este fin de semana se va a agotar la Statice. La usaron para una boda en el hotel céntrico, dijo sin levantar la vista. Ya pedí más. Debería llegar esta tarde, respondí sonriendo. Había un cómodo silencio entre nosotros, el de 2 personas que se conocen al dedillo. Fue entonces cuando alzó la mirada y me sonrió, no la sonrisa cómplice de siempre, sino una diferente, más suave, más directa. Pensé que el sábado podríamos ir a ese nuevo lugar junto al río, el que tiene las luces colgantes. Dicen que la comida es increíble. Mi corazón dio un vuelco incómodo contra mis costillas. Eso sonaba a plan romántico, no a una salida entre socios. Me encantaría, logré decir intentando que mi voz no delatara el ejército de mariposas que desfilaba en mi estómago. En ese instante de frágil, perfecta esperanza, la campanita de la puerta sonó. Alcé la mirada, y ahí estaba. Entró Mía, mi hermana menor, a la que no veía desde la Navidad pasada que llegó a visitar a mi padre. Mi pequeña hermana tiene ese don devastador de llegar como un huracán de satén y perfume caro, incluso vestida con unos simples jeans y una camiseta. A sus 25 años, posee una belleza clásica y despreocupada que parece robada de un cuadro renacentista. Piel de porcelana, ojos grandes y oscuros, y una melena castaña que cae en ondas perfectas, sin que aparentemente ella haga el menor esfuerzo. Llevaba 5 años viviendo en la ciudad costera, persiguiendo sueños de diseñadora y un novio que, según sus dramáticas llamadas, era el amor de su vida. Hasta que por lo visto, no lo fue. La ruptura fue estrepitosa, y Mía, como siempre, había vuelto a casa de papá con la cola entre las piernas, pero con la cabeza igual de alta. «Leslie, querida, tuve que pasar a saludar», dijo con esa voz melosa mientras nos abrazábamos. Me dio gusto ver a mi hermana, a pesar de que cuando empezó a crecer nosotras nos apartábamos más. La quería, era mi hermana menor, aunque eso no me hacía ciega a todos los defectos que tenía, y que mi padre pretendía ignorar. «Mía, ¿qué haces aquí?», pregunté esforzándome por parecer un poco cálida. Justo en ese momento estaba preocupada porque pronto llegaría un cliente. «Llegué hace un par de horas, vine a pasar unas semanas con papá. Puedo trabajar desde casa, y decidí pasar tiempo con ustedes. ¿No te encanta? Pero justo ahora estoy aburrida. Papá está en el club y la casa es un ataúd. Pensé en distraerme viendo tu tiendita». Su mirada recorrió el local con una curiosidad que rayaba en la condescendencia. Luego, sus ojos se posaron en Tomás, y se quedaron allí. Fue como ver una escena en cámara lenta. Tomás, que había estado observando el intercambio con una sonrisa cortés, se enderezó. Su postura relajada desapareció, sustituida por una atención repentina y aguda. Sus ojos, esos ojos verdes que yo estudiaba como un mapa del tesoro, se abrieron ligeramente. No era solo curiosidad, era impacto. «Tomás, esta es mi hermana pequeña, Mía», dije, y mi voz me sonó ridículamente tensa. «Mía, mi socio y amigo Tomás». «Encantado», dijo él, y su voz sonó un poco más grave de lo habitual. Le tendió la mano, y Mía depositó la suya, esbelta y con uñas impecables, en su palma con una sonrisa coqueta que me hizo hervir la sangre.
El famoso Tomás. Leslie me ha hablado tanto de ti, de su socio, murmuró ella, sosteniéndole la mirada un par de segundos de más, pero se quedó corta. No me dijo que su socio era tan interesante. Tomás soltó una risa genuina y un poco halagada que a mí me sonó como un cuchillo. ¿Interesante? Es el mejor cumplido que me han hecho en lo que va de semana. Yo estaba allí, petrificada junto a mis girasoles, sintiéndome como un mueble, como la hermana mayor seria y aburrida, que observaba cómo la luz se posaba en la persona realmente brillante de la habitación. Mía se recostó contra el mostrador, iniciando una conversación fluida sobre lo duro que debía ser trabajar con cosas tan bellas y efímeras como las flores. Tomás, normalmente reservado con los desconocidos, le respondía con una sonrisa pegada a los labios, colgado de sus palabras. Cada risa de ellos era un alfilerazo. Cada mirada de Tomás a Mía, cargada de esa admiración masculina tan básica y tan poderosa, me hacía sentir que todo el frágil castillo de citas y miradas cómplices que había estado construyendo en los últimos meses se derrumbaba en tiempo real. Mía, con la inconsciencia de un tornado, lo arrasaba todo sin siquiera proponérselo. O quizás sí, con ella nunca se sabía. Al cabo de unos minutos eternos, Mía se despidió con un movimiento de mano y fue un placer, Tomás. Espero nos volvamos a encontrar, que pareció resonar en el local mucho después de que la puerta se cerrara. El silencio que quedó era denso, pesado. Vaya, dijo Tomás, todavía mirando hacia la puerta. Tu hermana es una chispa. Esa es una forma de llamarlo, respondí, con un amargor en la boca que no pude disimular. Él se volvió hacia mí y por un segundo vi un destello de comprensión en sus ojos, como si se diera cuenta de mi incomodidad. Bueno, me voy. El sábado entonces. Te paso a buscar a las 8. Asentí, pero la ilusión del momento se había quebrado. La imagen de su cara impresionada ante Mía se interponía entre nosotros como un muro. Ahora, mientras cierro el local y apago las luces, la rabia y la frustración me corroen por dentro. No es solo el miedo a perder a Tomás. Es la vieja dinámica que se repite. Yo construyendo con esfuerzo, y Mía, llegando a recoger las flores más bonitas del jardín sin haber cavado ni un solo hoyo. Siempre fue así en toda mi vida, con mis padres, con la familia, con los amigos, y ahora parecía que también con Tomás. Quiero a mi hermana, lo juro por Dios que sí, pero en este momento, la versión que siento es una bola de fuego en el pecho. El tiempo pasó, y las cosas no mejoraron para nada. Un mes, 28 días largos, cada uno de ellos cargado de un silencio que resonaba más fuerte que cualquier palabra. El nos vemos de aquel sábado de Tomás se había esfumado en el aire denso de la florería, dejando un vacío que yo me empeñaba en llenar con trabajo, con el aroma agobiante de los lirios y el crujir insoportable del celofán. Y es que después de esa cita junto al río, donde la conversación fue fluida y las manos casi se rozaron al pasar el salero, él simplemente esfumó. De verdad pensé que las cosas fluirían bien entre nosotros, pero ni siquiera ya me trata como amiga. No hubo más invitaciones, no hubo más mensajes de texto tipo, hola, buen día, espero que la chica más bella de la ciudad esté bien. Solo mensajes funcionales, secos. ¿Llegó el pedido de claveles? La cuenta del agua está por vencer. Yo, tonta de mí, le atribuí el distanciamiento al estrés. Tal vez estaba ocupado. Tal vez no quería arruinar nuestra sociedad apresurando las cosas. Me aferré a cualquier excusa como una enredadera desesperada a un muro agrietado. A todo se lo atribuí menos a Mía, mi hermana. Hasta que Nadia, mi mejor amiga, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, dinamitó mi frágil mundo de fantasía. Estábamos tomando un café, un respiro en mi rutina de tierra y tallos, cuando ella, mirando su teléfono, soltó la bomba como si comentara el clima. Oye, por cierto, el viernes pasado fui a ese antro nuevo del centro, El Mirador. ¿Sabes a quién vi ahí, bien enchapados? A tu sociazo, Tomás dijo, tomando un sorbito de su capuchino. Mi corazón se detuvo. ¿Sí? No me dijo que iba a salir, logré articular intentando sonar casual. Pues no iba solo, prosiguió Nadia, ignorando el pánico que debía verle en mis ojos. Iba muy bien acompañado de tu hermana. Pensé que aún no se conocían. ¿Ya hiciste que hicieran match? Ambos estaban muy intensos. Bailaban pegaditos, él no le quitaba la mano de la cintura. Se veían muy cómodos, la verdad. El aire se me escapó de los pulmones. Traté de controlarme, que Nadia no viera el dolor en mis ojos. Ella no tenía idea de lo que sentía por Tomás. Ni siquiera le había contado lo de nuestras escasas salidas. El mundo, que ya se sentía inestable, se inclinó de golpe. Ah, sí, se conocieron hace algunas semanas. Pues esperemos que tu hermana no la joda también con tus socios si ya están en una relación. Eso podría afectar su sociedad. Ni siquiera había pensado en eso. Pero por dentro era un derrumbe. Los imaginé como los había descrito Nadia, bailando pegados olvidándose del resto del mundo. Era un martillazo en mi orgullo. Cada imagen mental de su mano en la cintura de Mía, una quemadura. ¿Desde cuándo? ¿Cómo había sucedido? La rabia, agria y familiar, empezó a hervirme en las venas. No podía esperar, no podía fingir que no lo sabía. Necesitaba oírlo de su boca. Fui directo a la casa de mi padre. El jardín, que siempre me había parecido un lugar de paz, hoy se sentía como el escenario de una traición. Encontré a Mía en el patio trasero, tumbada en una hamaca con su teléfono, una sonrisa tonta y satisfecha en los labios. Al verme, la sonrisa se le congeló un segundo,
para luego transformarse en una expresión de sorpresa cordial. «Leslie, hola, ¿qué te trae por aquí un martes a esta hora?», preguntó, balanceándose suavemente. No había tiempo para rodeos. El dolor era una presión en mi pecho que necesitaba liberar. «Nadia, te vio el viernes», solté, sin preámbulos, en el mirador, con Tomás. El rostro de Mia se iluminó, como si le hubiera dado la noticia más maravillosa del mundo. «Ah, sí, fue increíble, ¿sabes? Ese lugar tiene una vibra genial y Tomás es un bailarín sorprendente», dijo, con un brillo pícaro en los ojos que me hizo apretar los puños. No sabía que se llevaban tan bien o que estaban saliendo, dije, esforzándome por mantener la voz neutral. «Fue lo más curioso», exclamó ella, sentándose en la hamaca. «Me escribió por Instagram. Por ahí me localizó unos días después de que nos conocimos en tu tienda. Dijo que le había caído muy bien y que si quería salir a tomar algo. Una noche fui y desde entonces pues hemos salido un par de veces más. Es súper divertido y tan amable. Mucho más interesante de lo que pensaba. Su mirada era abierta, genuinamente entusiasmada». Luego añadió la estocada final, con una gratitud que me resultó venenosa. «De hecho, tengo que agradecerte. Si no me hubieras presentado, nunca habría pasado». Ahí estaba, la confirmación, envuelta en un agradecimiento que era la burla perfecta. No había maldad en sus ojos, no ese cálculo frío que a veces adivinaba en ella. Solo la egocéntrica satisfacción de quien ha conquistado algo sin ser del todo consciente de que ese algo le pertenecía a otra persona. Estaba segura. Mia no tenía ni la más remota idea de aquellos paseos tímidos junto al río, de aquellas miradas que para mí habían significado un mundo. Para ella, Tomás era solo el socio divertido de su hermana, un soltero disponible que había tenido la buena suerte de cruzarse en su camino. Y esa era la parte más dolorosa. No podía odiarla con toda mi alma, porque su pecado no era la malicia, sino la inconsciencia egoísta. El enojo que sentía era un nudo ciego y furioso en el estómago, mezclado con una envidia vergonzosa. Ella lo tenía, tan fácil, tan natural. Había conseguido, en un instante y sin esfuerzo aparente, la atención que yo había anhelado durante años. «¿Te molesta que salga con él?», preguntó directamente. «No», respondí mintiendo y dije, «solo espero que si algo sale mal entre ustedes no me quede sin socio. Me alegro de que se lleven bien», logré decir, y las palabras me sabían a ceniza. «Bueno, tengo que irme, tengo que hacer inventario». Salí de la casa de mi padre con el corazón latiendo a un ritmo salvaje de rabia y humillación. No lloré, la decepción era demasiado profunda para las lágrimas. Era una losa gris que se asentaba sobre mis esperanzas, aplastándolas. Ahora, cada vez que tuviera que ver a Tomás para hablar de negocios, vería su sonrisa dirigida a Mia. Cada vez que mi hermana mencionara su nombre, sería un recordatorio de lo cerca que estuve y de lo lejos que siempre estaría. La calma había terminado, y en su lugar solo quedaba el eco ensordecedor de una risa que no era para mí. Los meses que siguieron fueron una lección lenta y agotadora en el arte de tragarse el orgullo. Tuve que aprender a sonreír con los labios apretados cuando veía sus constantes salidas y que se citaban en la florería para irse juntos. Cuando mi padre, con los ojos brillantes, me decía, «¿Viste, Leslie? Ese Tomás es un buen partido. Creo que por fin tu hermana pone la cabeza en su lugar». Cada elogio hacia la madurez que Mia aparentaba haber encontrado después de su última y desastrosa relación. Mi padre veía en Tomás el ancla que sujetaría a su hija menor, impetuosa, a un puerto de seriedad. Yo solo veía la forma en que él la miraba, con una mezcla de devoción y asombro, como si no pudiera creer su suerte. Y avanzaron rápido, demasiado rápido. Donde nosotros, Tomás y yo, habíamos construido una sociedad ladrillo a ladrillo durante años, ellos edificaron un romance en tiempo récord. En 6 meses, ya eran la pareja de moda en las cenas familiares, la foto perfecta en las redes sociales. Y yo, la hermana soltera y seria, era la espectadora de lujo de una función que me causaba náuseas. Lo que más me causó decepción fue la actitud de Tomás. Solo una noche intentó aclararme que nuestras salidas siempre fueron amistosas, claro, para que no me cargara yo su relación con mi hermana. Me dolió tanto sus excusas. Ese día algo en mí se rompió de forma definitiva. La noche del cumpleaños de mi padre fue el escenario perfecto para mi humillación final. El jardín estaba impecable, lleno de luces y las voces alegres de familiares y amigos. Yo me refugié cerca de la mesa del ponche, intentando pasar desapercibida, convertida en una sombra en mi propia vida. Mia brillaba con un vestido rojo que parecía una declaración de poder, pegada al brazo de Tomás, quien no le quitaba los ojos de encima. Entonces sucedió, justo antes de cortar la torta. Tomás tomó la palabra. Dio un discurso dulce sobre la familia, sobre el cariño que le tenía a mi padre, y luego, mirando a Mia con una ternura que me desgarró por dentro, se hincó en una rodilla. El jardín estalló en un «oh» colectivo. La cajita de terciopelo azul se abrió, mostrando un diamante que captó todas las luces y, de paso, todos los fragmentos rotos de mi corazón. «Mia, ¿quieres casarte conmigo?». El sí de ella fue un grito ahogado, teatral, perfecto. Se abrazaron entre aplausos y vítores. Mi padre lloraba de felicidad. Yo, desde mi rincón, sonreí. Era la sonrisa más amarga y forzada de mi vida, pero la sostuve como un escudo.
Mi corazón no solo se hacía pedazos, se pulverizaba, convertido en polvo de un sueño que nunca fue. Pero en medio de ese dolor algo no encajaba, una duda persistente que había guardado como un secreto a voces. ¿Cómo era posible que Tomás, un hombre que planificaba los pedidos de semillas con 3 meses de antelación, que prefería una noche tranquila leyendo a una fiesta multitudinaria, estuviera tan ciegamente enamorado de Mía, cuyo lema de vida siempre había sido «La espontaneidad es la sal del alma»? ¿Dónde estaba la chispa, el conflicto, el roce? No entendía cómo es que hasta el momento no habían tenido ninguna discusión en lo que llevan de su relación siendo ellos tan opuestos. La respuesta llegó más tarde, en un momento de pura casualidad cruel. Fui al baño de la planta alta, necesitando un respiro de tanta felicidad falsa. Desde el rellano de la escalera, escuché a Mía hablar por teléfono en la habitación de al lado, con la puerta entreabierta. Su voz era un susurro excitado. «Sí, lo sé. Fue increíble». «No, para nada. Él cree que mi bebida favorita es el jugo de manzana con gas. Le dije que ni probaba el alcohol, que me daba migraña». «¿Qué?» «Claro que voy a seguir saliendo con ustedes. Solo tengo que inventar un curso de diseño o algo los viernes. Es un encanto, pero es un poco aburridón, ¿sabes? Pero bueno, es lo que toca por un anillo como este, ¿no? Por una vida cómoda. Diría mi padre, ya hay que establecerse». El mundo se detuvo. Ahí estaba, la verdad, cruda y miserable. Mía le había mentido de manera descarada. Había construido una fachada a la medida de Tomás, la de una mujer recatada, hogareña, sin vida social intensa. Le había mentido en todo. Le había vendido el cuento de la princesa tranquila que él, en su método y seriedad, anhelaba salvar. Una oleada de indignación furiosa me recorrió. ¿Iba a decir algo? ¿A acercarme a Tomás y abrirle los ojos ante la farsa? Por un instante lo pensé. Pero entonces miré hacia abajo, al jardín. Allí estaban, él, con el brazo alrededor de su prometida, que justo había llegado a él hace un par de segundos, con una sonrisa de absoluta fe. Él había elegido el espejismo sobre la realidad. Había preferido el torbellino de colores falsos a la calma constante y verdadera que yo representaba. Y en lugar de rabia, una sensación fría y oscura de satisfacción se apoderó de mí. Que lo creyera, que se casara con su invento, que pagara, con el futuro desastre de su relación, la osadía de haber pasado por alto a la mujer que realmente lo conocía, que compartía su esencia, por el brillo engañoso de una mentira bien contada y unas curvas más prominentes. Se lo merecía. Se merecía a Mía. No intervendría. Mi papel ahora era el de la espectadora silenciosa, esperando, con una paciencia venenosa, a que el castillo de naipes que Mía había construido se derrumbara por su propio peso. Y cuando lo hiciera yo estaría allí, no para recoger los pedazos, sino para recordarle, con mi sola presencia, que él lo eligió así. Sin embargo, desde esa misma noche mi vida se convirtió en un infierno. Colaborar en los preparativos de esa boda era un suplicio. Como hermana de la novia, debía participar en sus preparativos, y cada detalle que discutíamos, los claveles blancos para el centro de mesa, el sabor del relleno del pastel, era una pequeña daga que se clavaba en un lugar ya muy sensible de mi corazón. Me había convertido en una experta en sonreír con la boca cerrada, en asentir con la cabeza mientras por dentro gritaba. Bendecía cada minuto que Laura, la madrina principal y mejor amiga de Mía, absorbía la atención de mi hermana. Laura, con su fe inquebrantable en el romance, era el puerto seguro para Mía. Yo era solo la hermana mayor, la florista, un personaje secundario en la gran función de la boda de Mía. Había logrado, no sin un esfuerzo sobrehumano, encontrar un rincón de resignación en mi alma. Incluso llegué a pensar, con una nobleza que ahora me parece patética, que tal vez podríamos encontrar un punto de unión en medio del desastre. Si Tomás y su felicidad falsa ya no me pertenecían, quizá el amor de hermanas, ese lazo débil y maltratado, podía salvarse. Al final, somos sangre, nuestro lazo jamás se romperá. Eso creía hasta ese momento. Esa frágil tregua se hizo trizas una tarde de martes cualquiera, en el estudio polvoriento de la casa de mi padre. Lo encontré en el desván sacando viejos álbumes de una caja. «Leslie, hija, justo pensaba en ti», dijo con una sonrisa suave señalando una fotografía descolorida. Era la foto oficial de la boda de mis padres. Mamá, con ese vestido de encaje y perlas que parecía hecho de luz y sueños, sonreía con una timidez alegre. «Mira qué preciosa era tu madre. Parecía una princesa de cuento, ¿verdad?» El corazón se me encogió de amor y de pérdida. «Sí, papá, mamá era una princesa de cuento. Y ese vestido fue el vestido más hermoso del mundo». Él asintió, y luego recordando algo me dijo: «Ah, qué casualidad», comentó él, pasando la página con sus dedos temblorosos. «Mía y yo hablábamos de eso el otro día. Tu hermana se llevó el vestido de novia de tu madre al taller de costura. Quiere usarlo para su boda. Dice que es una forma bonita de llevar a tu madre con ella el día de su boda». El silencio que se hizo en la habitación fue absoluto. Podía oír el latido de mi propia sangre corriendo furiosa por mis oídos. No podía creer que mi papá, sabiendo que ese vestido era mío, que la misma Mía me lo había cedido hace muchos años recién muerta mi madre, dejara que se lo llevara. «¿Qué?», logré articular. La palabra sonó ronca, estrangulada. «Sí, ya sé, es una sorpresa. Pero es un lindo gesto, ¿no crees? Tener a tu madre simbólicamente ahí». «Papá,
¡Ese vestido es mío! Estallé levantándome de la silla de un salto. La furia me temblaba en las manos. Tú lo sabes, todos lo saben. Cuando mamá murió y repartimos sus cosas, Mia lo tiró literalmente a un rincón. Dijo que era una reliquia de museo, que apestaba a naftalina y pasado. Dijo que no valía nada, que no era su estilo, y que ella, jamás en la vida, se casaría con semejante armadura de encaje. Fueron sus palabras exactas. Tú te indignaste, yo me indigné, yo me lo quedé. Lo guardé, lo limpié, lo llevo cada medio año a tintorería, lo preservé. ¿Y tú se lo das como si nada? Es lo único de mamá que realmente me pertenece. Y sabías bien que mi intención es casarme con ese vestido algún día. ¿Cómo se atreve a tocarlo? ¿Y tú cómo pudiste dejárselo? Mi padre me miró con esa expresión de cansancio eterno que siempre usaba para lidiar con nuestros conflictos. Leslie, por favor no dramatices, son solo trapos viejos. Tu hermana quiere honrar la memoria de su madre. Es un sentimiento bonito. No le des vueltas. Además, ella se va a casar. Tú ni novio tienes. Deja que lo use en su boda. No seas egoísta. No son solo trapos, le grité, sintiendo cómo las lágrimas de rabia asomaban. Es la memoria de mamá. Es mi futuro. Es lo único que me quedaba a mí porque ella se lo ha llevado todo lo demás. Las joyas, las cosas de valor monetario de mi madre. Y tú siempre estás de su lado. Siempre. Ella puede hacer lo que quiera. Y es encantador. Yo me quejo y soy una exagerada. Eso no es cierto. Y no levantes la voz, dijo él, frunciendo el ceño. Pero yo ya no podía contenerme. Es que me siento traicionada por ambos. Tú nunca le das importancia a nada de lo que yo siento, le grité, sintiendo cómo las lágrimas de rabia y dolor nublaban mi vista. Siempre es lo mismo. Ella destruye y tú justificas. Ella toma y tú le entregas. ¿Sabes qué? No tengo humor para seguir discutiendo. Salí de la casa dando un portazo, temblando de pies a cabeza. La traición ardía en mi pecho como ácido. No solo era mía, era la complicidad pasiva de mi padre, siempre dispuesto a justificar los caprichos de su hija menor. Marqué el número de Mia con dedos tan torpes que casi dejó caer el teléfono. Sonó varias veces antes de que contestara, con el ruido de fondo de lo que parecía una cafetería. «Leslie, hola, ¿te pasa algo?» «El vestido de mamá», dije esforzándome por no chillar. «Es cierto que te lo llevaste». «Oh, eso». Su voz era ligera, como si habláramos del clima. «Sí, me lo llevé. Quiero que la modista le eche un vistazo, para ver cómo podemos modernizarlo un poco. Está muy de otra época». «Modernizarlo», repetí, sin poder creer lo que oía. «Mia, ese vestido es mío. Tú lo rechazaste, lo despreciaste. ¿Lo recuerdas? Dijiste que jamás te lo pondrías. Yo lo guardé para mi boda». Ella soltó un suspiro profundo, cargado de fastidio. «Por Dios, Leslie, ¿en serio vas a armarla por un vestido viejo? No te lo voy a robar. Te lo devolveré después de la boda, intacto». «Solo lo voy a usar yo un día. ¿Tampoco compartes?» Además, necesita una limpieza a fondo y seguro que hay que ajustarle la cintura, pero en general está bien. Lo mínimo que podías hacer era pedírmelo a mí. Se trata de que es mío. Tú no lo quisiste. Es un vestido de mamá. También me pertenece. No, ya no. Desde que lo aventaste y lo tiraste al suelo menospreciándolo, pasó a ser mío. Tú te quedaste con sus joyas. No me ves a mí pidiéndotelas verdad. No lo querías y lo despreciaste. Bueno, pues ahora sí lo quiero, replicó ella, con un punto de chulería que me hizo apretar los puños. Y creo que mamá habría querido que lo usara. Ahora tengo que colgar, tengo una cita con el caterer. Relájate, por favor, eres tan intensa a veces. La llamada se cortó. Me quedé de pie en la acera, sintiéndome diminuta, irracional y completamente invalidada, como siempre. Respiré hondo, intentando calmarme. Está bien, me dije a mí misma. Forcé una sonrisa temblorosa. Es solo un vestido, es un bonito homenaje a mamá. Las dos lo usaremos, será especial. Me aferré a ese pensamiento con uñas y dientes, tratando de ser la persona madura y sensata que todo el mundo esperaba que fuera. ¿Qué otra me quedaba? Sin embargo, la furia estaba en su punto máximo por la osadía de mi pequeña hermana. Tal vez ella tenía razón, mi madre estaría feliz de que sus hijas lo utilizaran. Una semana después, esa resignación forzada se evaporó en un instante, dejando paso a una furia tan fría y letal como el acero. Estaba en la trastienda de la florería principal, revisando un cargamento de nuevas cintas de satén, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. No decía nada, solo una foto. Con un presentimiento helándome la sangre, la abrí. La imagen era de una calidad nítida y cruel. Mia estaba de pie en un espaldar, en el taller de la modista. Pero no era una prueba de ajustes rutinaria. Era una ejecución. El vestido de mi madre, mi vestido, estaba siendo mutilado. La cola clásica y majestuosa ya no existía. La habían cortado hasta convertirla en un estilo corto y moderno. Las mangas de encaje delicado, aquellas que mamá dijo que la hacían sentir como una reina, habían sido arrancadas de cuajo, reemplazadas por unos simples tirantes de seda, y lo que me hizo soltar un grito ahogado fue ver a la modista, con unas tijeras en la mano, cortando metódicamente el bordado de perlas del escote, esas perlas diminutas que mi madre contaba una a una como si fueran tesoros. Mi teléfono sonó. Era Mia. La contesté con la voz temblorosa. ¿Qué le están haciendo al vestido? Ah, ¿viste la foto? La modista tiene ideas geniales, ¿verdad?
dijo ella con voz eufórica. Se veía un poco anticuado, la verdad, pero ya lo estamos arreglando. Quedará perfecto para mi estilo. Le están cortando las perlas, Mia, las perlas que mamá amaba. Le estás destrozando, grité, sin poder contenerme. Leslie, tranquilízate, no es para tanto, dijo, y su tono se volvió condescendiente. Mira, no te preocupes. Cuando te cases, si aún lo quieres, se lo podemos volver a poner. Le pedí que guardara toda la pedacería. O mejor aún, te compro uno nuevo, uno que sí esté de moda. Este ya está arreglado a mi gusto y tiene mi esencia. Ahora sí ya se ve decente. Colgué la llamada. No dije una palabra más. No hubo más lágrimas, solo una calma aterradora, un vacío silencioso, lleno de una certeza absoluta. Ya no era solo el hombre. Ya no era solo la mentira. Era esto. La destrucción deliberada, frívola y egoísta de mi herencia, de mi memoria más preciada, del símbolo de mi propio futuro feliz. Mia no solo me lo había arrebatado, lo había descuartizado sin un ápice de remordimiento, adornando la masacre con sonrisas y justificaciones vacías. Cuando ella y mi padre sabían perfectamente mi amor hacia ese vestido y mi ilusión de usarlo algún día. La furia que ardía en mí ahora no era un fuego caliente e impulsivo, era un hielo negro y afilado, un veredicto silencioso. Ella había cortado la última hebra de hermandad que nos unía. Y yo, desde mi silencio lleno de veneno, juré que pagaría por cada perla arrancada. La furia que ardía en mí ya no tenía que ver con Tomás. Ese sentimiento se había enfriado, convertido en un desprecio silencioso. Con el tiempo, la venda del enamoramiento se había caído y pude verlo con claridad. El hombre que una vez admiré era tan superficial como un charco después de la lluvia. Se había dejado deslumbrar por la fachada bonita y llamativa de Mia sin molestarse en buscar lo que había detrás. No valía la pena ni mi amor ni mi advertencia, que se hundiera con ella. Pero el vestido de mamá era una herida distinta, profunda y sangrante. Era la prueba tangible de su egoísmo y de la complicidad de mi padre. Fui a ver a la modista, una mujer con cara de pocos amigos a la que Mia había convencido de que modernizar una reliquia era un proyecto emocionante. La discusión fue breve y amarga. La señorita Mia es la novia, ella decide. Me espetó la mujer encogiendo los hombros mientras sostenía las tijeras que habían mutilado el dobladillo original. Ese vestido no le pertenece, era de mi madre y ahora es mío, le grité, sintiendo cómo todos los rencores acumulados, por Tomás, por los favores constantes, por su mera existencia desconsiderada, salían a la superficie. Usted está destruyendo un recuerdo familiar. Lamentablemente, sin una orden legal, no puedo detener el trabajo, respondió con frialdad. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento tomé mi decisión. No pisaría esa boda. No sería testigo de cómo profanaban el último legado de mi madre en un altar dedicado a una mentira. No pensaba aguantar más por el hecho de ser familia. Mia, no puedo creer que hayas hecho esto. Tú mejor que nadie sabías de mi amor por ese vestido el cual tú despreciaste por años. Ahora solo por ridícula y porque quieres que Tomás crea que eres una mujer familiar me lo robaste, pero mutilarlo así fue demasiado. No quiero saber nada más de ti ni de tu estúpida boda. Fue la última vez que me robas algo y lo destrozas por tu egoísmo. Y sin más me fui, dejando a Mia boquiabierta por mi brutal honestidad. Esa fue la línea final. En ese instante, supe que no podría presenciar esa farsa. No daría mi bendición silenciosa a la profanación de la última promesa de mi madre. Esa misma tarde, fui a ver a mi padre. Lo encontré en el jardín, podando sus rosales como si el mundo no se estuviera desmoronando. Papá, no voy a ir a la boda. Dejó las tijeras de podar y se quitó los guantes con una lentitud que me puso los nervios de punta. Leslie, por el amor de Dios, ¿cuál es tu problema? ¿Es por Tomás? ¿Aún te gusta? Quedé sorprendida. Según yo, mi padre no sabía de mis sentimientos hacia Tomás. ¿Cómo sabes de Tomás? Hija, eres un libro abierto. Se notaba tu enamoramiento. ¿Y aún así aprobaste que Mia coqueteara con él? Bueno, él también gustaba de ella. Además, es el chico perfecto para Mia. Él la pone en cintura y no me equivoqué. Quedé en shock por la franqueza de mi padre. Sin embargo, si lo pensaba bien, no era extraño. Su preferencia siempre ha sido hacia Mia. Mi dolor no le importó mientras su hija Mia, la descarriada, estuviera bien, pero ese tema ya no me importaba. Es por el vestido, papá, lo mutiló. Era el vestido de mi madre, que ya era mío, era mi herencia, y esta tonta lo mutiló por no lucir moderno. Es tu hermana, es su día. ¿Vas a dejar que un trapo viejo arruine la familia? No es un trapo viejo, estallé, y las lágrimas que había contenido por semanas brotaron por fin, calientes y amargas. Es la memoria de mamá, es mi futuro, es el símbolo de todo lo que Mia me ha robado y de que tú siempre, siempre la apoyas a ella. ¿Cuándo vas a apoyarme a mí, papá? ¿Cuándo? Su rostro se endureció. No es cuestión de apoyar a una o a otra, es cuestión de no crear más dramas. Mia es así, tú eres la mayor, la fuerte. Aguanta por esta vez. Aguantar. Esa había sido mi condena de por vida. No, esta vez no aguanto, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Si vas a elegir su felicidad sobre mi dignidad una vez más, entonces quizás también necesite un tiempo lejos de ti.
La expresión en su rostro pasó de la frustración a una profunda decepción que me atravesó el alma. Como quieras, Leslie, pero no vuelvas llorando cuando te des cuenta de que el rencor es un peso muy pesado para cargar solo. Y eso fue todo. Ahí acabó la relación con mi padre y con mi hermana. El distanciamiento fue un muro de hormigón que cayó entre nosotros. Incluso Tomás, en un último y patético intento de hacer de hombre razonable, vino a mi departamento a tratar mediar por la familia. Leslie, esto es un error. Mia está destrozada. Tu padre está mal. Quieren hablar contigo y los tienes bloqueados. Por favor, sé razonable. Somos familia. Lo miré desde la puerta, sin dejarlo pasar. En sus ojos ya no veía al hombre del que me enamoré, sino a un extraño débil. ¿Familia?, repetí, con una risa cortante. Tú renunciaste a ser mi familia cuando preferiste el espectáculo de Mia a la verdad que tenías frente a tus narices. Ahora vete y cásate con tu fantasía. Espero que te haga muy feliz. Y no eres mi familia. Ellos tampoco. Después de eso busqué ayuda con un abogado para terminar mi sociedad con Tomás, tratando de llegar a un buen acuerdo. Mi pleito tampoco era con él. Ya no lo amaba, pero tampoco lo odiaba. Es más, le tenía lástima de cómo sería su vida cuando se casara con la mentirosa de Mia. El día de la boda llegó, y lo ignoré olímpicamente. Estaba en mi departamento, con las persianas bajadas, tratando de leer un libro que no lograba concentrarme en leer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mia, con mi vestido mutilado, caminando hacia un Tomás que no merecía ni la tela con la que estaba confeccionado. La rabia y la tristeza libraban una batalla feroz en mi pecho. No podía olvidar, no podía perdonar. Mi teléfono sonó. Era Diana, mi prima, mi confidente. Ella sí había ido. A regañadientes contesté. No estaba de humor para más cuestionamientos de por qué no fui a la boda de mi hermana. La ceremonia debía estar en su punto en ese momento. ¿Leslie? Su voz sonaba urgente, casi sin aliento. Necesito que te sientes. Pasó algo. Algo enorme. ¿Qué? ¿Se cayó el pastel?, pregunté con amargura. Peor, o mejor, no sé. Laura lo hizo. Laura expuso a Mia frente a todos. Me incorporé de golpe en el sofá. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué o qué? Justo cuando el sacerdote iba a preguntar si alguien se oponía a la boda, Laura se levantó. No se opuso. Sacó una memoria y lo conectó al equipo de video y sonido. Dijo que no podía permitir que Tomás se casara con una mentirosa y con palabras más fuertes. Mi corazón latía con fuerza. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Laura es su amiga. Pasaron videos, Leslie. Videos de Mia con el esposo de Laura. Fue hace unos meses, aparentemente. Se veía clarísimo. Eran ellos, en un hotel, en un coche. Era innegable. La audiencia estaba en shock. Y Tomás, se puso pálido. Laura le contó que Mia también le había mentido en cómo era, y proyectó videos de borracheras y fiestas donde Mia acababa hasta el suelo por el alcohol. Tomás miró a Mia y le preguntó si era verdad. Y ella empezó a gritarle a Laura, a decir que era una perra, pero no podía negar las imágenes. Una sonrisa fría, una que no nacía de la alegría, sino de una justicia retorcida y amarga, se dibujó en mis labios. ¿Y Tomás? Le arrancó el anillo del dedo y dijo que todo se acababa, que no se casaría con una mujer que no solo le mintió sobre quién era, sino que traicionó a su mejor amiga de esa manera. Fue un caos, Leslie. Tu hermana quedó humillada frente a toda la familia y los amigos. La boda se canceló. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. No sentí pena, no sentí alivio, sentí justicia, una justicia cruel, imperfecta, que sabía a cenizas. Mia no se saldría con la suya, no se casaría con el hombre que me quitó, ni lo haría con el vestido que me robó y destrozó. Su castigo no vino de mí, sino de las mismas mentiras y traiciones con las que ella tejía su vida. El vestido de mamá, ahora, estaría manchado para siempre no por los arreglos, sino por el recuerdo de esa humillación pública, y por alguna razón retorcida. Eso me pareció un final apropiado. Al día siguiente, le envié un mensaje a mi padre diciéndole que necesitaba tiempo, mucho tiempo, y que el contacto entre nosotros sería muy limitado hasta que yo decidiera si alguna vez podría perdonarlo por cederle el vestido de mi madre que ya era mío, y priorizar constantemente la felicidad de mi hermana sobre mi dignidad, si es que lo perdonaba. No hubo un gran drama final, solo el silencio de mi departamento y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, yo había elegido protegerme a mí misma. La calma había regresado, pero era una calma diferente, ganada a pulso, rodeada de los escombros de una familia que se rompió, y de un vestido que al final nadie llegó a usar.